Bueno, en esta rueda de entrevistas en primera persona para la 100 Bragado, vamos a saludar y agradecerle a Ramiro Sampedro, que ¿cómo te presentaría? ¿Como dirigente político, como militante, como exfuncionario, como exconcejal o como hijo de Aldo Sampedro? Ya, bueno, en principio, gracias por la oportunidad, Cori. Te voy a tutear, bueno, todos saben, embragado, la afinidad personal y política que tengo hacia vos, así que no voy a tratar de simular una formalidad que no existe, así que te voy a decir Cori. Mira, yo creo que a mí nunca me gustó el término dirigente porque te pone en una relación de jerarquía con respecto a otros militantes que uno nunca tiene en realidad. Y después las otras cuestiones que nombraste son, más allá de ser hijo de Aldo San Pedro, que es quizás lo que más me enorgullece, pero lo otro fueron cosas circunstanciales que tuve el privilegio de ocupar. Lo que siempre me sentí es militante. Me parece que es lo que mejor me define, un militante político que tuvo la suerte de ocupar cargos de responsabilidad en distintos momentos de mi vida y la fortuna de haber sido el hijo de San Pedro, con lo que es para un militante político eso, ¿no? Pero sí, militante me parece que sería la palabra que mejor, con la que más cómodo me siento, por lo menos. Tenés un papá y una mamá que marcaron historia en la política de la ciudad de Bragado y en otros niveles también, pero que son indudablemente dos referentes locales. ¿Era como el camino lógico o en algún momento no pensaste en seguir en la arena política? No, mira, yo siempre hubo cierta sensación en mi entorno de que yo padecía la ausencia de mi padre, porque mi viejo en el 95 asume como diputado y yo tenía apenas 6 años, y en un momento muy álgido políticamente, él llega a ser presidente de la Cámara en la crisis del 2001, y bueno, obviamente que gran parte de su tiempo lo pasaba fuera de Bragado. Entonces, siempre se supuso en gente de mi entorno que eso era una fuente de padecimiento para mí, como que la política me quitaba tiempo con mi padre, pero yo nunca lo experimenté así. Sí, no lo sentí como un mandato continuar el camino de mi viejo. Yo soy licenciado en ciencia política y estudié más para seguir una carrera académica, pero bueno, en un momento que creo que nos pasa a todos los que estudiamos ciencias sociales, sentimos la necesidad de poder trasladar a la práctica todo eso que vamos acumulando, esos recursos que vamos incorporando, más quienes somos afortunados de haber podido formarnos en la universidad pública, que tenemos cierto sentido de deuda hacia la sociedad que nos permitió estudiar en la universidad pública, de devolverle algo, ¿no? De todo eso que nos permitió. Y bueno, cuando se generó la posibilidad en esa coyuntura tan específica de la renuncia de Sergio y la vacancia de la Secretaría de Gobierno, a pesar de que mucha gente creía que era todo algo pensado, planificado, en realidad fue una solución que creo que a mi viejo no fue la solución ideal para él no quería exponerme en ese momento a ese cargo tan demandante y encima en ese contexto lo que era una suerte de crisis política por la renuncia del secretario de gobierno. Pero bueno, me tocó hacerme cargo de eso y yo, lejos de sentirlo como un peso, una carga, me pareció que me permitió ver la política desde otro lado, del lado de la praxis política, del lado sobre todo de la parte ejecutiva, de estar cerca de la gente, de poder llevar las soluciones a la gente y uno viene con todo un bagaje muy idealista, muy romántico de la política, que después en la práctica concreta, por supuesto que a priori lo que le genera es cierta frustración, porque se encuentra con que la práctica política muchas veces es muy complicada, muy compleja, y de lo que uno tiene en mente se vuelve bastante difícil llevarlo todo a la práctica como quisiera. Pero me parece que es algo que todos tenemos que tener la oportunidad, todos los militantes, de transitar para tener una idea acabada de lo que es la política, la complejidad política del quehacer político. Y por supuesto que para todo militante llegar a un nivel de responsabilidad de esos es un sueño cumplido en algún sentido. Así que en ese sentido fueron cosas que se me fueron dando.
no lo tenía como un mandato familiar, mi viejo nunca me han forzado a la militancia política, ni mucho menos. Se palpaba y se percibía, se respiraba política, por supuesto, inevitablemente en mi casa, pero nunca me han llevado a actos políticos en contra de mi voluntad, ni mucho menos. En eso siempre me han dejado a mí decidir libremente, y bueno, la situación me fue llevando casi inexorablemente hacia el lugar que estuve y el lugar que estoy ahora, pero fueron cosas que no fueron planificadas, ni mucho menos. Bueno, siempre circularon rumores de que había un proyecto de que mi viejo me quería dejar a mí, bueno, todo eso era algo pensado solamente por ahí en los medios de comunicación, en cierto rumor político, pero nunca fueron cuestiones así, fueron cosas que se fueron dando, que muchas veces las cosas en la vida pasan así. Los seres humanos tenemos muy poca capacidad de planificar lo que queremos hacer en nuestras vidas y vamos tratando de resolver lo que la vida nos tira por la cabeza de la mejor manera posible, y así se dio. ¿Y qué te gustaría ser? Si yo te pregunto, ¿te gustaría ser como San Pedro o ser San Pedro? Ojo, porque tiene trampa la pregunta. Y es muy difícil, yo creo que es imposible tratar de replicar o reproducir una personalidad política, sobre todo la envergadura de la de mi viejo. Son sujetos que son peculiares, singulares, y que son producto de una historia de vida que por supuesto yo tuve, desde un punto de vista, la fortuna de no tener que atravesar. Mi viejo tuvo una vida de muchas carencias materiales, de muchas oportunidades condicionadas. Él siempre renegaba de no haber podido terminar sus estudios, de no haber tenido un título universitario. Siempre soñó para sus hijos que ellos puedan realizar todas las cosas que él no pudo realizar. Y obviamente haber transitado por otros caminos en la vida, haber tenido privilegios que él no pudo tener o gozar cosas que no pudo gozar, me formaron una persona completamente distinta. Y yo, aunque quisiera tratar de copiar cosas de mi viejo, tratar de parecerme, me sería imposible. Yo lo que sí trato, obviamente, es de tener, sobre todo como una guía ética, ¿no? De la forma en que creo que se debe hacer política, y que tuve la fortuna de tener un padre que para mí fue el máximo ideal de esa forma de hacer política. Desde las convicciones, de la humildad, desde la pasión, porque muchas veces nos quieren vender como que la política, en su momento, mi viejo lo decía mucho en el contexto de la Alianza, donde había vuelto Cavallo y donde parecía que la política estaba supeditada a la economía, a los técnicos, y mi viejo siempre reivindicaba la cuestión pasional de la política, la cuestión creativa de la política, que es lo verdaderamente transformador. Cuando en un momento decían que no había nada nuevo por hacer, ya estaba todo pensado, que era todo inevitable, que la pobreza en Argentina era inevitable, que el ajuste en Argentina era inevitable, mi viejo, que después obviamente poner la política por encima de la economía, fue Néstor Kirchner, por supuesto, el que vino a reivindicar eso, ¿no? Mi viejo rescataba mucho esa cuestión intrínseca de la política como inherentemente creativa, pasional, y que hace que las cosas, es el arte de lo posible, de la transformación. Entonces, eso me parece que tuve esa fortuna yo, que han tenido seguramente muchos compañeros que son hijos o familiares de grandes dirigentes políticos, de haber visto encarnado y haber visto en la práctica cómo esos ideales tan altos que tenemos de la política, del buen quehacer político, se materializaban. Por eso yo trato yo siento que tengo un legado que llevar adelante, lo siento eso, no lo siento como una carga, como una mochila, lo sí como una responsabilidad, por supuesto. Sé que, yo siempre digo lo mismo, no creo que el apellido San Pedro sea propiedad privada ni mía, ni de mi vieja, ni de su compañera de vida, ni de su hijo. Creo que es un patrimonio colectivo. Creo que mi viejo fue un conductor de un colectivo en el cual muchos compañeros y compañeras, incluida vos, por ejemplo, cumplieron un papel imprescindible.
que mi viejo por sí solo, no, ningún conductor por sí solo puede hacer todo, necesita de un montón, pero obviamente en la historia hay muchos compañeros y compañeras que quedan en el anonimato o en un segundo plano, y las figuras más resonantes son los protagonistas de la historia escrita, son los grandes conductores y dirigentes, pero me parece que eso es lo que yo aprendí de mi viejo, de que en la política uno nunca está solo, que es una gran familia, formada por convicciones, por vínculos, no sanguíneos muchas veces, y bueno, es lo que trato ese legado es lo que trato de mantener en alto, con lo que obviamente yo rescato de lo que fue mi viejo, y sabiendo que mi mirada, a pesar de tener una mirada privilegiada, porque compartí momentos que otras personas no pudieron compartir con mi viejo, no deja de ser una mirada particular. Y para reconstruir la memoria y el legado de mi viejo no alcanza conmigo solo. Hace falta un montón de compañeros que vivieron experiencias, incluso, perdón que sea tan referencial hacia vos, pero bueno, yo, por ejemplo, o mis hermanos, por ejemplo, mis hermanos han tenido la fortuna de vivir con mi viejo momentos de su vida política mucho más intensos que los que tuve yo. Yo recién, hacia el final de la vida de mi viejo, tuve la suerte de poder estar a su lado haciendo política. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos compañeros que tienen muchas más cosas para decir de Aldo Sampedro, el político, que yo, porque han vivido muchas más cosas con él. Así que bueno, en resumen, creo que no quiero ser Aldo Sampedro. No, pero me quedo. No creo que se pueda hacer. Por eso, me quedo con esta parte, porque en realidad hay un Ramiro Sampedro público que sabemos, reconocemos y vemos, no gusta o no elige hablar de Aldo Sampedro, tal vez por una estrategia, tal vez por esta cuestión de, vos sentís que ser hijo de Aldo Sampedro te trajo cargas en tu recorrido y condicionamientos, o ventajas, porque se habla mucho de los hijos de los políticos cuando llegan al ruedo político. Mira, ventajas creo que sí, sería innegable. Es verdad que gracias a la política, mi viejo siempre se dedicó a la política, tuvo una vida, por supuesto, más allá de la política, pero en términos muy concretos, por ejemplo, nuestra calidad de vida no podemos negar que está vinculada a la vida, a la trayectoria política de mi viejo. En ese sentido uno sería muy desagradecido si negara eso. Todas las cosas que mi viejo me pudo brindar, que él no pudo disfrutar, las pudo dar por su carrera política. En ese sentido, no sé si todos los hijos e hijas de políticos, pero creo que la gran mayoría tenemos esa ventaja con respecto al resto, que no podemos negar y que tenemos que agradecer, porque no le pasa a todo el mundo. Eso en términos concretos, materiales, de calidad de vida, de un estatus socioeconómico, si se quiere. Tampoco caer en eso bueno, que está tan en boga, por ejemplo, hoy en día, con este reverdecer del discurso de la antipolítica, de que, bueno, los políticos son todo una casta privilegiada, alejada de la realidad de la gente. Creo que mi viejo logró interpelar eso que estaba tan en boga también en los 90, y sobre todo en la crisis del 2000-2001, que se vayan todos. Mi viejo logró construir una figura del dirigente político desde la proximidad con la gente, que permitió un poco interpelar esa imagen, ¿no?, de la distancia que había en los políticos como personas más allá de la realidad cotidiana de la gente común y corriente. Pero si bien eso es extremo, no, pero tampoco podemos negar que la política me ha dado a mí muchas cosas que mi viejo no podía disfrutar en su propia vida. Y después, yo digo lo mismo, no una carga ni un mandato, una responsabilidad, sí, porque uno, yo me pongo el ejemplo, por ejemplo, de Cristina y de Néstor. Tienen dos hijos. Una hija no eligió la militancia política, eligió otra vida, que obviamente es muy difícil tomar esa decisión en una familia tan política, ¿no? Ambos padres presidentes de la nación, imaginemos, es muy difícil salirse de ese lugar, donde la sociedad te pone permanentemente. En cambio, otro de los hijos, el hijo sí, Máximo eligió,
eligió hacer política, eligió ser militante político, con todo eso, lo que eso representaba. Entonces, cuando uno toma esa decisión, que es una decisión personal, después tiene que ser consciente de la responsabilidad que implica, ¿no? Ser hijo de, y además abrazar la militancia política como forma de vida también, y lo que eso implica cuando hay todo un legado, porque uno no parte del vacío, no me quiero comparar con Máximo, no digo, pero digo, cuando, para poner una especie de paralelismo, los hijos que somos hijos de grandes dirigentes políticos, no partimos del vacío, partimos de un legado, una construcción que hicieron nuestros padres y que, por supuesto, permanentemente la sociedad busca ponernos, ¿no?, en ese lugar, como hijos de construir lo propio, le debe resultar a todos los que comparten conmigo la situación difícil, porque no es que uno reniegue de ser hijo de, pero obviamente en construir la propia subjetividad política, por supuesto que tener de padres a dirigentes políticos tan importantes a uno le resulta difícil después, porque todo el tiempo la gente te ubica en el lugar del hijo de. Pero bueno, digo, no lo siento como un peso ni como una carga, sino como una gran responsabilidad que yo he tomado la decisión, he decidido abrazar y continuar. Por eso, y con esto te cierro esta parte, cuando Cristina, como madre, también decía, ¿por qué le atacan a Florencia? Primero, obviamente, sacando todo el contexto, pero Florencia no eligió ser militante política. Nació siendo hija de Néstor y Cristina. No eligió eso. Y después no eligió continuarlo. Máximo sí, por eso Máximo está más preparado, porque es consciente de la decisión que tomó y de la responsabilidad que eso conlleva. Y por eso me parece que eso sirve para un poco esclarecer. Es muy difícil salirse de ese lugar, pero cuando uno toma la decisión de continuar por ese camino, después tiene que ser consciente de la responsabilidad que eso implica, como en este caso, el mío particular. Te traigo a Bragado, te traigo a la gestión local y te traigo a una similitud. ¿Qué ves? ¿Qué te pasa? ¿Te genera empatía? ¿Pones un límite en la crítica cuando critican a Natalia Gatica, que es la hija de Vicente Gatica y que es una funcionaria con un área muy amplia en la gestión de su padre y que pareciera cada presupuesto que va por más? ¿Eso qué te genera? Mira, todos sabemos en Bragado que quienes se instalaron en la agenda pública como un mal, la presencia de familiares en la gestión, fueron ellos. Fue Cambiemos en el 2015, y nosotros en ese momento no nos pareció, no es ni bueno ni malo de por sí eso, la presencia de familiares. Creo que la política, como vuelvo a lo mismo, se trata de una actividad que es técnica, pero que también es humana e involucra la confianza, la presencia de familiares. Muchas veces es la presencia de personas de confianza para llevar adelante una administración. Entonces, yo en ese sentido no me pareció, creo que fue un tema instalado para tratar de desgastar como estrategia electoral en ese momento, y que después, por supuesto, un boomerang que se les volvió en contra porque ellos mismos tuvieron bueno, en el caso de Vicente, convocar a su propia hija para formar parte de su gabinete. No me genera ningún condicionamiento en especial eso, la presencia de Natalia. Me parece que en algunas cosas me puedo llegar a sentir identificado, porque obviamente, como me pasó a mí, le debe pasar a ella, de que uno por ahí tiene que demostrar que no solo es hijo de que tiene cosas para aportar y que no está en el lugar en el que está solamente porque su padre lo puso ahí. Me parece que eso es un doble desafío que tenemos quienes, bueno, compartimos estas cuestiones, ¿no? Pero después, obviamente, entre la sociedad siempre va a estar el cuestionamiento ese de que bueno, hay un beneficio hacia los familiares, eso está presente. Creo que por eso que de por sí solo la presencia de un familiar en el gabinete no explica demasiado. Hay que ver qué hace esa persona. Si esa persona después inevitablemente va a tener que demostrar si su presencia, si su poder de decisión dentro de la gestión se corresponde con el aporte que puede hacer, con lo que puede brindar, o si simplemente
es porque es hijo de. Eso la historia misma, el paso del tiempo lo va a determinar y la propia gente lo va a terminar juzgando, me parece. Así que en ese sentido, me parece como que en un proyecto colectivo donde en la política, por supuesto, tenemos ideas, tenemos sueños, tenemos proyectos, quienes hacemos política para llevar a cabo nuestro pueblo, y después obviamente está el factor del poder, por supuesto. En la política se pone en juego el poder, y por eso hay estrategias políticas, hay que hacer alianza con sectores, para poder llegar, para poder ganar elecciones, después para poder gobernar y llevar a la práctica de alguna manera esos proyectos que tenemos. Por eso me parece difícil que en una gestión no se aproveche a determinadas personas con las que tenemos un vínculo de confianza y que sabemos que comparten nuestras ideas, nuestro proyecto, y que podemos estar tranquilos de que la presencia de esas personas garantizan que se va a llevar a cabo lo que pensamos en esa área, y que en otros sectores no, con otras personas. En ese sentido me parece que no, que en su momento, ya te digo, fue en el marco de una campaña electoral que lo pusieron como un tema de agenda política, y que después rápidamente creo que la gente no fue muy importante para la gente. La gente lo que espera, me parece, de la política son resultados, de que le mejoren sus condiciones de vida. Después, si lo haces con tu hijo o tu hija en el gabinete o con otro, ya pasa a ser un tema secundario si vos cumplís con la sociedad. Si no cumplís con la sociedad, y si estos temas empiezan a tener otra relevancia y otro protagonismo, me parece. ¿Qué serías? Si yo te pido que te definas, ¿vos sos kirchnerista, cristinista, sanpedrista o peronista? Yo voy a pelear a Néstor. Somos peronistas, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, dijo Néstor. Yo soy peronista y creo que el kirchnerismo fue en un movimiento político que por supuesto está atravesado por la historia y va cambiando, fue la expresión más genuina del peronismo originario de Perón y Evita, fue el kirchnerismo. Por eso, porque soy peronista, soy kirchnerista inevitablemente, no puedo no ser. Y en el ámbito local, no puedo no ser sanpedrista tampoco, porque creo que fue trasladado a la gestión municipal lo más genuino, lo más parecido a lo que es una gestión guiada por las banderas del justicialismo, de independencia económica, justicia social y soberanía política, que muchas veces esos grandes debates en un ámbito local parece que no se dan, pero sí definen las características de una gestión municipal, hablan claramente. La obra pública de Aldo San Pedro, pensada para fundamentalmente enfocada en la periferia, para tratar de que la periferia de Bragado deje de ser periferia y sea incluida en igualdad de condiciones con el resto de la ciudad, la importancia que le dio la salud y sobre todo la descentralización de la salud y la presencia de los CAPS, todo eso tiene que ver con el humanismo peronista, tiene que ver con la inclusión y con la justicia social. Hasta en la decisión de dónde hacer una cuadra de pavimento se juega el posicionamiento ideológico de una gestión con respecto a su pueblo. Me parece que en eso, hasta en un municipio que muchas veces, como te digo, parece que esos debates no tienen lugar hasta en las más pequeñas decisiones. Volviste a compararlo con la gestión anterior, y si hablamos de la política local y hablamos de la gestión actual, no se ha dejado en 5 años y medio que llevaría Vicente Gatica al frente de la comuna de hablar de la gestión anterior. ¿Vos creés que fue esta gestión actual un tanto despiadada hacia la anterior en cuanto a la crítica, o lo tomás en el marco de la vorágine política? Yo creo que sí, creo que ellos han terminado siendo víctimas de una narrativa política que no fue exclusiva de Vicente Gatica, sino que fue de Cambiemos. Su narrativa política estuvo construida en función de ser oposición a, desde la negativa y no desde lo positivo. Cambiemos se construye en oposición al kirchnerismo y le vendía a la sociedad, ¿no?, que ellos los que iban a garantizar la no continuidad del kirchnerismo. Entonces, no era un discurso por la positiva, no le traían a la sociedad argentina propuestas a futuro. Ellos solamente les garantizaban
que iban a lograr la derrota electoral del kirchnerismo. Y hubo un sector de la sociedad, obviamente, interpelado durante muchos años por los medios masivos de comunicación, inoculado de mucho odio hacia el kirchnerismo, que terminó satisfaciéndose con eso simplemente, con una fuerza política que le garantizara simplemente que no iba a continuar el kirchnerismo, ¿no? Y que después hicieran lo que quisieran hacer, independientemente de que hubo una gran estafa electoral que todos sabemos, que Macri le vendió a cada sector de la sociedad lo que cada sector de la sociedad quería escuchar, a los trabajadores formales que no iban a pagar impuestos a las ganancias, a los fanáticos del fútbol que no iban a interrumpir el fútbol para todos, a quienes padecían el déficit habitacional, que iba a haber 1 millón de crédito hipotecario, bueno, todo, a cada sector, y que eso fue una gran estafa que no se cumplió. Creo que el corazón de la narrativa política de Cambiemos estuvo dado por una fuerza política que le vendió a la sociedad que ellos iban a garantizar la no continuidad del kirchnerismo. Me parece que acá en el ámbito local, Vicente Gatica también reprodujo ese discurso diciendo: nosotros vamos a garantizar que se termina el sanpedrismo embragado, que les ganamos las elecciones. Y eso obviamente de cara al futuro te deja sin propuestas, porque una vez que vos lográs ganar, después tenés que preguntarte para qué ganaste. Y me parece que ahí había una carencia, una falta de proyecto real de fondo, y que después llegó a todas esas demandas que empezaron a llegar de la sociedad una vez que se ganó, al no haber una respuesta porque no se lo pensó seriamente, porque no se lo propuso seriamente, y vienen las justificaciones. Miren, no podemos hacer esto yo recuerdo, cuando fui concejal, en cada apertura de sesiones ordinarias, repetir nuevamente el tema de la deuda heredada de la otra gestión que nos impedía hacer todo lo que queremos hacer. Entonces me parece que se enfrascó en ese discurso, y que después ese discurso negativo, por llamarlo de alguna manera, tiene una beta muy perjudicial en términos sociales, porque me parece que llevó a tomar decisiones guiadas por el odio político. Yo estoy convencido que la paralización de la obra de neonatología y pediatría estuvo guiada por el odio político. Yo recuerdo que a los propios concejales de Cambiemos, siendo yo concejal, les decía: nosotros no tenemos la soberbia de pretender que Vicente Gatica, que nos ganó las elecciones, continúe con las obras de otro gobierno. No tenemos esa soberbia, porque por algo el pueblo lo eligió, para tener su propia política sanitaria en este caso. Lo que nos parece un perjuicio muy grande para la sociedad, y la verdad, y nos da lástima y nos da pena, es que no se haga nada con eso, que se lo deje destruir, que se lo deje deteriorar con el paso del tiempo, porque eso no es una afirmación de poder en contra del sanpedrismo, eso es, la verdad, un perjuicio para la sociedad bragadense. Bueno, y hoy nos encontramos con que, obviamente, nadie tenía la bola de cristal y sabía lo que iba a pasar, pero bueno, si se hubiera avanzado con esa obra y se hubiera incorporado esa infraestructura sanitaria a la infraestructura sanitaria municipal, no para hacer una pediatría o neonatología como quería Aldo San Pedro regional, para cualquier otra cosa, pero sí para la salud, hoy dispondríamos de eso, por ejemplo, para hacer la sala COVID. Lo tendríamos a disposición para afrontar una emergencia sanitaria de mejor manera. Y me parece que lo que pasó con el anfiteatro también, cuando ya se pasa de la estrategia discursiva electoral, ¿no? Una campaña negativa y crítica hacia el otro, en el contexto de una campaña política, eso se traslada hacia un estilo de gestión y hacia decisiones concretas de obra pública en este caso, eso ya se transforma en un perjuicio para la sociedad, y eso impide cualquier puesta en común para planificar una política a largo plazo. Nosotros, con esa lógica política, ¿no?, del odio, guiada por el odio político, no somos capaces, no podemos sentarnos en una mesa y definir en algunas áreas estratégicas qué proyecto queremos para Bragado, qué proyecto queremos de salud para Bragado, en la producción, en el trabajo. Y eso tiene que haber un consenso político que nos pare en un mismo lugar en tanto bragadenses, independientemente de nuestra orientación ideológica, y que podamos decir y que podamos después defender ese proyecto desde todo el arco político, pero en tanto bragadenses, con la provincia, con la nación, qué es lo que queremos para Bragado. Pero con ese discurso del odio, nunca vamos a poder sentarnos a discutir esto, y Bragado va a pasar
van a decidir otros por nosotros en otros niveles, y Bragado va a pasar el tiempo en la parálisis, no se va a desarrollar, no se va a transformar, no va a crecer, y va a ser responsabilidad de todos los que seguimos alimentando. A mí no me gusta esta palabra porque es una palabra inventada por los medios de comunicación, creyendo que están descubriendo algo nuevo, pero que es el ADN de la política argentina, que es la grieta, que es el peronismo-antiperonismo, que es la condición de antagonismo que es propia de la política. Pero bueno, llamémoslo grieta. Si nosotros seguimos alimentando la grieta en nuestro quehacer político, los rehenes de eso y los principales las principales víctimas de eso, los principales perjudicados van a ser el pueblo, en este caso de Bragado. Eso es lo que más me entristece a mí de todo esto. No el descrédito, la demonización, la deslegitimación de la gestión de mi padre, que también me duele, por supuesto, pero lo que más me duele y me entristece es que perdemos oportunidades que son irrecuperables para poder pensar un Bragado futuro, y que eso nos tiene que poner en un mismo lugar en tanto bragadenses, más allá de nuestra condición política e ideológica. Eso en algún momento tenemos que tener la capacidad de hacerlo, y yo veo que con esta lógica de la grieta, llamémoslo así, no se va a poder nunca, lamentablemente. ¿Cuál es tu valoración de la gestión actual? Si caminás la ciudad, escuchás a la gente, ¿qué es lo que hoy reclama la gente que vos crees que esta gestión no le ha dado al vecino? Pero si tuvieras que puntuar, que valorar de alguna manera, ¿cuál es tu valoración? Mira, yo creo que es una gestión mala. Creo que es una gestión que arrancó con ideas que a mí me parecían buenas, con buenas intenciones, que uno siempre, por supuesto, en la rivalidad política le cuesta reconocer buenas cosas de su adversario político, pero hay que decir, la verdad, que han tenido buenas ideas, han logrado avanzar, por ejemplo, en algo que lamentablemente nosotros no logramos continuar, o en el grado que nos gustaría, que fue toda la planta de reciclado, pero eso también se terminó paralizando. Y creo que el déficit más grande fue el tema de la obra pública, claramente. Nosotros, bien o mal, y eso me parece que ya está dado por cierto en el imaginario colectivo, independientemente de la opinión de cualquiera, la gestión de Don San Pedro ha puesto la vara muy alta en términos de la obra pública, ¿no? Y cuando Vicente Gatica, yo lo recuerdo muy bien, ya habiendo ganado Vidal, habiendo ganado él, faltando el balotaje, llamaba a votar por Macri, porque él decía que Bragado tenía que estar alineado con Provincia y Nación, y que eso iba a garantizar que vengan los recursos para que Bragado haya un festival de obra pública y todo, y la verdad que era una condición inigualable para que Bragado avance. Y la verdad que eso lo vemos y que se desperdició. No hubo la obra pública que podría haber habido, ni hubo la mejora en la gestión que podría haber habido con ese nivel de alineación política. Y aparte, otra cuestión más, teniendo una figura política tan relevante en Bragado como Torello también. Como en su momento tuvimos a Aldo San Pedro, que era muy cercano al kirchnerismo y que su condición de cercanía y de pertenencia le permitió seguramente gestionar con mayor facilidad cosas a favor de Bragado. En este otro contexto, uno veía al principio que eso se podía reproducir, obviamente, con otro espacio político, pero que teníamos actores políticos en Bragado de relevancia, en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, que iban a permitirle a Bragado ser beneficiado, y no pasó eso. Y no pasó, y está claro, se puede comprobar más allá de las opiniones. Por eso me parece que eso fue, lamentablemente, oportunidades perdidas. Y hoy lo que vemos es un gobierno municipal que obviamente trata de tener un diálogo que obviamente que es necesario, es inevitable, institucional con provincia y con nación, no siendo el mismo signo político. Me parece que hoy en día, los números lo respaldan a esto, hay una impronta clara de nación y de provincia de tratar una condición de igualdad a todos los municipios, independientemente del signo político que gobierne en cada lugar, que eso no se vio durante el gobierno de Vidal. Durante el gobierno de Vidal hubo una discriminación fenomenal hacia los municipios que no eran de Juntos por el Cambio, y a los que estaban identificados abiertamente con el kirchnerismo, ni que hablar. Y esa discriminación lo vemos en la cuarta, por ejemplo, no terminó
logrando la derrota electoral de esos gobiernos que no le gustaban a Vidal, pero sí generó perjuicios para los bonaerenses que vivían en esos distritos. Entonces me parece que hubo una lectura muy acertada de Axel, de entender que más allá de la rivalidad política que haya con quien gobierna circunstancialmente un distrito, el gobernador tiene que pensar en los bonaerenses que están viviendo ahí. Y tiene que tener un trato igualitario el bonaerense que vive en Bragado que el que vive en Pehuajó, por ejemplo, para dar un ejemplo de dos distritos completamente opuestos políticamente. Creo que hoy hay una crisis política en la coalición de gobierno desencadenada, por supuesto, por la derrota nacional y provincial. Esa crisis política me parece que está empantanando la gestión, que la gestión está prácticamente paralizada, que no le logra dar respuestas a la población y, obviamente, para poder tener una buena gestión uno tiene que tener claramente aceitados los mecanismos de toma de decisión y de resolución de conflictos dentro de su propia coalición de gobierno, y que eso no esté hoy en las mejores condiciones se ve incluso agravado por la necesidad de tener que gestionar una emergencia sanitaria y socio ya económica. Todo ese combo hace que sea una situación compleja y que tenga ribetes muy preocupantes, como por ejemplo la administración de la emergencia sanitaria, que estamos viendo. Yo lejos estoy de querer hacer un uso político de la emergencia sanitaria, de la pandemia, pero está claro que en Bragado no se manejaron bien las cosas con respecto a el manejo de la pandemia. Y eso me parece que tiene que ver en gran medida por las dificultades que está teniendo la coalición de gobierno local para poder resolver sus problemas y poder tomar decisiones y avanzar en algún sentido. Por eso digo que ahí vemos un claro ejemplo contundente de cómo la política después termina teniendo repercusiones en la vida y en la calidad de vida de la gente. Y no es menor eso. Por eso creo que hoy en día, yo no vislumbro que esto vaya a mejorar. Me parece, por dar otro ejemplo, digo que Vicente Gatica, el nepotismo, hablábamos que la presencia de familiares en el gobierno fue uno de los ejes de campaña, otro fue el tema de las viviendas, por ejemplo, ¿no? Que fue un déficit de nuestra gestión, está claro eso, nos hacemos cargo y nos duele y no nos es grato no haber podido estar a la altura de lo que demandaba nuestra sociedad. Y bueno, sobre ese déficit se montó una gran campaña que después, y ahí está otro ejemplo de no ver que cuando uno gana después tiene que saber para qué ganó. Porque se ganó en parte, por supuesto, no exclusivamente, pero interpelando a nuestra población con respecto a esa demanda incumplida de la casa propia, y después se llevó al gobierno y esa demanda insatisfecha se la alimentó y se creó una gran expectativa. Y esa expectativa se volvió a alimentar y a retroalimentar año a año, ¿no? Con promesas de nuevas viviendas, y terminamos en el presupuesto 2021 con la promesa de un Procrear Bragado, y entonces vemos que esa población viene de años y años de expectativas incumplidas, que no solo son incumplidas, sino que son reforzadas permanentemente, y eso claramente en algún momento se paga cuando uno le genera esas expectativas a la sociedad y no logra resolverlas en ningún sentido. Y creo que eso, vuelvo y con esto cierro, tiene que ver con la política del odio. Como ellos construyeron su espacio político en función de su adversidad y su oposición al sanpedrismo, entonces iban a hacer todo lo que el otro gobierno no pudo hacer, no pudieron salir de esa lógica, la siguieron retroalimentando permanentemente, sin ser plenamente conscientes de si eso era factible en la práctica o no. Y nos encontramos con que eso que ellos creían que era mero voluntarismo político, terminar las viviendas, se demostró que no, que era mucho más complejo de lo que se creía. Y mientras tanto está la sociedad a la expectativa, a la espera de ver si algo de eso se termina resolviendo. Y no va a pasar, creo yo. Lamentablemente creo que no va a pasar. Hablaste de la no politización de lo sanitario y la gente, y muchos dirigentes en realidad políticos locales, hablamos del ámbito local, cuestionaron la politización de la vacunación, de la vacuna. De hecho, el sector político en el cual estás, uno de los primeros que salió con las mesas a la calle a inscribir a la gente, y eso fue tomado por el arco opositor como la politización. ¿Cuál es la explicación? ¿Eso es politizar la vacuna? No, yo creo, Cori, que
se utiliza la palabra politización para legitimar la política. La política que tiene que ver con la convivencia en una comunidad, tiene que ver con las puestas en común entre personas, entre hombres y mujeres que piensan distinto, o parecido, o no piensan para nada igual, o son opuestos. Y eso es el quehacer político, hacer cosas, ponerse de acuerdo, y después por supuesto que tiene un costado institucional la política, hay elecciones, hay gobierno, hay oposición, etcétera. Pero la politización es la palabra nueva que han encontrado para desacreditar la discusión política, que por supuesto no puede estar ausente en algo tan importante como es una emergencia sanitaria. No puede no haber discusión política. No pueden pedirle a la comunidad que no se pronuncie políticamente, y mucho menos a la clase política que no decida o no opine políticamente sobre algo tan importante, que reclama claramente una profunda discusión política. Por eso digo, es inevitable que haya politización, en el sentido de discusión política, en el sentido de que la política nos atraviesa como sujeto y como comunidad. Y uno no puede negar que desde Juntos por el Cambio, más o menos explícitamente, hubo toda una campaña para tratar de hacer fracasar primero la cuarentena, después la vacunación. Primero llamaban a violar la cuarentena, promovían marchas, concentraciones, encuentros. Después a incumplir con todas las disposiciones del aislamiento social preventivo obligatorio. Después empezaron a desacreditar las vacunas que había conseguido el gobierno. Decían que le llegaron dirigentes importantísimos de la oposición, como Lilita Carrió, denunciaron penalmente al intendente y al ex ministro de Salud de la Nación por envenenamiento a la población. Después pasaron a reclamar la poca cantidad de eso que antes decían que era veneno. Entonces, tenemos que ser sinceros, la politización, que es trasladar una discusión política necesaria, pero necesaria desde un punto de vista racional y responsable y serio, sobre cómo gestionar una emergencia sanitaria que nunca antes tuvimos que afrontar como país, ¿no? Por lo menos esta generación política. La politización, si querés, es trasladarlo hacia perdón por la expresión vulgar, hacia el ámbito de lo berreta, ¿no? Hacia el ámbito de la chicana política, de la mezquindad política. Eso es la politización, si querés, con el término que le quieren poner ellos. El mayor punto, entonces, frente a eso... Perdón, Sí. porque ahí en la politización quiero meter esto, el mayor punto de debate fue a partir de la vacunación de algunos jóvenes dirigentes locales. Y aprovecho y te pregunto, ¿vos te vacunaste? No, yo no me vacuné todavía. No, yo me registré, por supuesto, porque estaba alentando a la sociedad a registrarse, y por supuesto me registré, pero me registré como entre 18 y 59 años, población sin patología de riesgo. Por lo tanto, como corresponde, me tocará en el momento de lo último. No, yo creo que sí, obviamente no se puede negar que fue una decepción muy grande y un dolor muy grande que quizás uno de los sanitaristas, después de Ramón Carrillo, en Argentina, más importante, que fue Ginés González García, el pensador y el ejecutor de las políticas sanitarias más emblemáticas, más importantes de nuestro gobierno, haya cometido, no lo encuentro, porque no es un error. La verdad que no es un error eso, él era consciente de lo que hacía. De haber traicionado de esa manera nuestro espacio político, habiendo dispuesto de forma tan discrecional algo que es escaso mundialmente y que mucha gente está esperando. Eso no lo podemos negar, y me parece que la decisión, por más que dolorosa, era completamente razonable y necesaria de pedir su renuncia, que es lo que terminó haciendo Alberto. Me parece que... Y eso obviamente generó un daño en la relación de confianza con nuestra sociedad, que no sé si tiene reparación. Creo que va a ser muy difícil Y sobre eso se montó toda una estrategia mediática de la oposición para tratar de hacer ver que lo que fue un caso puntual en realidad era la política general de la vacunación, que acá se disponía de todas las vacunas discrecionalmente y se las daban a quien querían. Se ocultó casos de discrecionalidad, por ejemplo, lo que pasó en Corrientes con el ministro de Salud, que lo encontraron con 2 cajas de vacunas en su vehículo particular, y se descubrió porque tuvo un accidente, y la policía lo fue a asistir y se encontró con que tenía 2, que no puedo explicar hacia dónde iba. Bueno, eso
en ningún lado salió, porque estamos obviamente con un andamiaje mediático monopólico que se encarga de reproducir todo aquello que dañe la imagen pública del gobierno y de ocultar y blindar todo aquello que pueda dañar la imagen de la oposición. Entonces, enfrascados en eso, aún así el gobierno tiene que llevar adelante una campaña de vacunación. Y claramente acá no hubo, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, no hubo una predisposición clara de parte del gobierno de Vicente Gatica de sumarse plenamente a la campaña de vacunación. Acá se esperó mucho tiempo para empezar a tomar una iniciativa con respecto a generar puntos de registro. También se alentó esa duda con respecto a las vacunas que llegaban. Acá, por ejemplo, el comité de crisis funcionó muy poquito al principio y rápidamente se desarticuló, que era el comité de crisis, era un espacio multidisciplinario y plural que hubiera permitido, me parece a mí, brindar propuestas para poder llevar mejor la situación. Entonces, claramente no había señales de que acá hubiera una gestión comprometida con la vacunación. Por eso era necesario que desde la militancia política se generaran rápidamente una campaña de registro para tratar, alentar a que la gente se anote y hacer un trabajo muy difícil y muy arduo de tratar de brindar argumentos para que la gente no se quede exclusivamente con lo que le vendían los grandes medios de comunicación al respecto. Nosotros no queríamos convencer a nadie, la gente no la convence, lo que pasa es que si uno le brinda siempre una sola campaña, es muy probable que la gente termine decidiendo en función de esa sola campaña. Lo que queríamos nosotros es que tenga otra campaña que escuchar, y hemos logrado un montón con el contacto personal con la gente, hemos logrado registrar muchísimas personas, que esas personas sean multiplicadores después de otro discurso, ¿no? De un discurso distinto al que reciben de los medios, y eso ha avanzado muy bien. Y hubo un momento en el cual el gobierno municipal no le quedó otra que sumarse a eso, pero sumarse de forma tardía, de mala gana, sin convicción, sin iniciativa. Entonces me parece que nada, resumiendo, claramente no puede no haber discusión política en algo tan relevante como una crisis sanitaria. Y me parece que los errores no fueron por exceso de discusión política, fueron por falta de discusión política. Si hubiera habido un ámbito político por antonomasia, que es un comité de crisis, donde hay actores de diferente extracción social, política, profesional, etcétera, que es un ámbito por definición político, si ese ámbito hubiera estado desde el principio, se hubiera sostenido, se hubiera enriquecido, las cosas hubieran sido mejor acá. Estoy convencido de eso. Este año es netamente político, hay elecciones, la gente tal vez en medio de la pandemia también mira o espía qué es lo que va a suceder, y seguimos en el terreno local. ¿Crees en la unidad del Frente de Todos? Digo, en esta cuestión de llegar, porque cuando se mira al peronismo a nivel local, sobre todo desde la otra vereda, muchas voces se alzan diciendo no van a poder congeniar en un solo candidato, y esto le da alguna posibilidad al oficialismo, más allá de que tenga errores. Entonces, ¿vos creés en la unidad? Mira, te voy a robar un poco más de tiempo porque me gustaría hacer un análisis más global de esta cuestión. Primero, por supuesto, la unidad es nuestro ideal, sencillamente porque es lo que nos pide nuestra militancia, ¿no? Es difícil muchas veces hacerle ver que el militante no solo lo entienda porque lo entiende, sino que lo acepte, que es lo más difícil, de que en la política se pone en juego el poder y que por lo tanto tiene que estar resuelta la cuestión del poder para que después podamos pensar en la cuestión de la unidad. Y el militante te va a decir, y sí, pero bueno, yo soy el que pone la cara todos los años, reparte la boleta y ustedes al final se terminan peleando y nunca se ponen de acuerdo. Pero la realidad de la política es que es compleja y que los acuerdos no son una cuestión declamativa o una cuestión de voluntad o de deseo, sino que está la cuestión del poder de por medio que hay que resolverla. Cuando hablas del poder, ¿hablas de cargos? Desde eso, desde esa cuestión tan concreta como qué lugar le va a tocar a cada uno, que parece una cuestión muy mezquina, ¿no? Nosotros hablamos de los ideales, los proyectos, y hablar de un cargo o de una lista nos parece una cuestión muy mezquina, irreprochable, pero sin que eso esté resuelto, no hay proyecto viable. Entonces hay que hacer entender que la cuestión del poder, la construcción del poder político es fundamental para poder llevar adelante un proyecto político.
y mucho más un proyecto político exitoso que logre concretar, aunque sea una parte de lo que se propone. Por eso hay que tener una mirada realista de la política, no romántica. No quiere decir que no, nosotros somos todos personas desalmadas, que no tenemos sueños, proyectos, ideales, no, pero que somos conscientes de que para poder llevarlo a la práctica tenemos que construir poder político. Y construir poder político significa decidir quién va a ir en el primer lugar de la lista. Desde eso hasta lo más grande y más importante quizás. Por eso yo me remonto a lo que pasó en 2019. Nosotros, en el peronismo local, teníamos un historial extremadamente negativo con las internas. Las internas siempre fueron un mecanismo destructivo, nunca fueron un mecanismo resolutivo para poder lograr resolver, valga la redundancia, nuestras diferencias políticas. Siempre generaron que las posiciones encontradas se encerraran en sí mismas y no lograran resolver su situación. En el 2019 teníamos esa historia en contra y teníamos además la ausencia del conductor político. El conductor político en política, en un país absolutamente presidencialista y en el peronismo, es un factor de ordenamiento clave. No lo teníamos eso. Entonces, salíamos a la cancha en las condiciones más adversas posibles. Porque tampoco estaba garantizado que el Frente de Todos iba a sacar lo que sacó en votos. Y aún así, logramos hacer una elección de las mejores de los últimos tiempos, dadas las condiciones que había, ¿no? No logramos llegar a una lista unida, que era muy difícil en ese contexto, pero sí hubo entre los tres conjuntos de espacios políticos que disputaron las PASO una madurez política, una toma de conciencia, un entendimiento del contexto, y entre los candidatos una relación de cordialidad, de tolerancia, ¿no? E incluso de cooperación, que permitió que nosotros, en las elecciones generales, a pesar de haber perdido, porque claramente hubo un repunte de Juntos por el Cambio, que en una sección electoral muy fuerte para Juntos por el Cambio definiera las elecciones, ¿no? Pero que el Frente de Todos haya logrado conservar la cantidad de votos que sacó en las internas, en las generales. Y ahora viene, eso fue obviamente una cuestión de interpretación del pasado. Ahora viene una cuestión prospectiva, desde mi punto de vista. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, como militantes políticos de Frente de Todos en Bragado, de cara al futuro, es tratar de lograr síntesis superadoras de lo que logramos conseguir en 2019. La síntesis ideal y máxima, ¿cuál es? La unidad, por supuesto. Sabemos que es muy poco probable, que es difícil. Bueno, tratemos de alcanzar la síntesis más inclusiva posible. Tenemos una situación que nos juega en contra, que son las legislativas. En la legislativa, como todos sabemos, por lo mismo, en un país ultrapresidencialista, el electorado cree que no se deciden las cosas importantes, por eso va a votar menos, ¿no? La política también cree que no se deciden las cosas importantes, por eso se arriesga a tratar de ver cuánto puede sacar para negociar después más adelante. Entonces, tenemos que contrarrestar esa tentación muy concreta, que es de que cada uno juegue la propia para poder sentarse a discutir con esos votos en el 2023. Yo creo que si el Frente de Todos no logra revertir el desequilibrio que hay en el Consejo Deliberante, que viene construyendo esa mayoría Juntos por el Cambio de 2013, recordemos, le va a ser muy difícil a un intendente o una intendenta propio gobernar si ganamos en 2023. Y ganar en 2023 también. Por eso yo apelo a que haya una síntesis política y creo que tiene que haber un criterio ordenador que para mí tiene que ser el resultado de las PASO. El resultado de las PASO, si hoy repitiéramos la elección sería el mismo, seguramente que no. Es una foto y la política es un proceso, es una película y hoy las condiciones son distintas. Pero si no queremos caer en el relativismo absoluto, de que cada uno es juez de su propio caudal político, entonces somos todos los mejores, creo que la foto más genuina y más legítima es esa, la de las PASO 2019, porque refleja lo que nuestro electorado fundamentalmente eligió y a quienes les otorgó representatividad. Y si nosotros vemos, en el 2019 de las PASO hubo un ganador, una minoría, y hubo un perdedor. Pero no hubo una fuerza política, un conjunto de fuerzas políticas dentro del Frente de Todos que abrumadoramente le haya ganado al resto. Lo que significa es que no hay conducción. Significa que hay representaciones más o menos mayoritarias y que ninguna por sí sola puede hacer nada, que depende de alguna de las otras. Entonces,
yo lo que creo es que hay que tratar de lograr esa síntesis tomando como criterio unificador o de construcción el resultado de las PASO. A ninguno de los espacios políticos y de los candidatos que fueron los que encarnaron electoralmente esos espacios se les puede negar la representatividad que lograron construir en esas elecciones, porque si no, me parece que el rumbo no es muy bueno, que digamos. Yo soy partidario de reconocerle a cada espacio lo que logró construir, y me parece, y yo, con cada compañero y compañera que hablo, fui siempre claro desde el principio, de que el criterio tiene que ser ese, y por lo menos personalmente, yo, Ramiro Sampedro, a título personal, es lo que propongo en cada mesa en la que me siento y me preguntan al respecto. Yo creo que si eso se da... Ramiro Sampedro, para explicarle a la gente que nos está escuchando, la foto de las PASO que vos decís, me quedé pensando, es el primer lugar lo tuvo Barengui, el segundo lugar lo tuvo el Chapu Fernández, el tercer lugar lo tuvo el sector de Darío Duretti. Esa es la foto con la que vos te Con Daniel. Con Daniel Jauregui. Yo creo que sí, creo que... Para los espacios de los referentes actuales, ¿no? Exacto. Exacto. Y yo creo que ese tiene que ser el criterio que tenemos que tomar para poder tomar decisiones y resolver, aunque nos parezca que no estamos dando las discusiones grandes de la política, que yo vuelvo a insistir con lo mismo, a veces se le llama despectivamente la rosca política, ¿no? Sí. Pero yo creo que quienes hacemos política tenemos que reconocer de una vez por todas que la rosca política es a veces tan importante como los grandes ideales. Porque si en rosca política, yo recuerdo, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario. Si hay alguien que ha rosqueado para que esa ley sea ley, ha sido Néstor Kirchner, que ha sido el último gran legado que nos dejó. Construyó esa mayoría y construyó esa victoria legislativa, Néstor, apelando a algo que es innato en la política, que es la rosca política, que es sentar a todos los actores y decir qué quiere cada uno, qué puede llegar a pedir, qué puede llegar a tener, que son discusiones, ya te digo, bastante terrenales y mezquinas al lado de la liberación de la patria, ¿sí? Te lo concedo eso, seguramente. Nos preferiríamos hablar de las banderas del justicialismo, de cómo vamos, y no hablar de estas cosas. Pero no podemos llevar a la práctica ningún proyecto político si antes no resolvemos la cuestión del poder. La última, y eso hay que hacérselos ver a los militantes. La última, Ramiro Sampedro. En el futuro, lejano, cercano, algún día, ¿te ves como futuro intendente de Bragado? Mira, yo tengo, por supuesto, como militante político, creo que el premio más grande que puede tener un militante es poder gobernar su pueblo, me parece. Poder trasladar al lugar donde se toman las decisiones los sueños, los proyectos que tiene. Yo tengo un doble incentivo que tiene que ver con continuar yo un legado que yo no empecé, que lo empezó mi viejo, así que un doble incentivo en ese sentido. Por supuesto que es algo que siempre voy a tener entre mis anhelos. Ahora, como digo eso, también digo otra cosa, y te lo conecto brevemente con algo que te dije antes. Yo no creo que el sanpedrismo, por poner un nombre, sea un patrimonio, una propiedad privada de Pupi Panríos o Ramiro Sampedro. Creo que el sanpedrismo tiene un nombre que está asociado al apellido de un dirigente político porque fue el conductor. Pero que ese dirigente político logró reunir un montón de hombres y mujeres que cada uno en su lugar y con su función fue imprescindible para que el proyecto ese se lleve a cabo y para que la gestión se pueda llevar a cabo. Y esos hombres y mujeres están en la política hoy en día. Todos han tenido un paso en algún momento y en algún lugar por esa gestión. Y todos pueden reclamar para sí legítimamente una parte del sanpedrismo. A lo que voy es que eso es un patrimonio colectivo. Por eso yo siempre digo, no digamos sanpedrismo, digamos el último gobierno peronista que hubo en Bragado y que los peronistas de Bragado queremos que ese sea nuestro punto de partida para volver a gobernar y para continuar ese proyecto. Por eso digo, como anhelo ser, y por supuesto va a ser siempre un sueño, jamás voy a ser un obstáculo para que el peronismo pueda ser gobierno. Te lo paso en claro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero ser, pero si yo no puedo ser, voy a ser muy consciente de eso y no voy a hacer una traba para ningún compañero y compañera que quiera hacerlo, porque por encima de mi anhelo de ser intendente está mi deseo de que en Bragado vuelva a gobernar el peronismo.
y yo primero voy a trabajar para eso. Y si se me da, la vida me da la oportunidad de que yo sea la persona que es intendente, bueno, será un sueño cumplido, pero jamás trabajaré en contra de que eso sea posible. Mi sueño principal y mi deseo principal es que vuelva a gobernar el peronismo con el compañero o la compañera, no que elija yo, que elija la gente, que es la que lo va a elegir finalmente, ¿no? Ramiro, te agradecemos muchísimo haber charlado con nosotros este rato. Muchas gracias. No, por favor. Por favor, y todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.